mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ciertamente no podemos asegurar con toda certeza quién fue el autor del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos del libro hebreo. No tenemos una definición clara, categórica de quién fue el escritor, aunque hay diferentes opiniones respecto a la autoría. Algunos se lo atribuyen a Pablo. A mí me gustaría pensar mucho que fue Pablo. Otros se lo atribuyen a Bernabé. Otros dicen que fue Apolo. Pero lo cierto es que no sabemos realmente quién fue el autor de este libro que hoy tenemos delante, del cual hemos leído este versículo. Pero aunque nosotros no tenemos la información de quién es el autor es anónimo, sí tenemos una visión muy clara de cuál era el objetivo que perseguía tanto el autor humano como el autor divino, que es el Espíritu Santo, por supuesto. Y aunque tenemos el objetivo bien marcado, bien definido, porque se puede ver a lo largo de toda la carta, a lo largo de todo el libro de Hebreos, y el objetivo se cumplió, y ese objetivo era hablar de la supremacía de Cristo, hablar de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, y de que Él es todo suficiente para nosotros. En Él encontramos nosotros la total plenitud. En Él encontramos nosotros todo lo que usted necesita para funcionar correctamente como ser humano y para vivir conforme al plan que Él tiene con su vida, al propósito que Él tiene con su vida. Así que esto fue un objetivo que se cumplió cuando nosotros leemos esta carta, este libro lo vemos cumplido en cada una de sus líneas, en cada uno de sus capítulos. Ahora, para poder entrar un poquito más en contexto, yo creo que se hace necesario responder al menos 3 preguntas de manera breve, de manera bien sencilla, escueta, pero que nos ayuda a entrar un poquito en cuál es la temática y cuál es la razón de este libro. ¿Quiénes? Es la primera pregunta. ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Quiénes eran los lectores de este libro? Bueno, pues evidentemente los lectores de este libro eran personas hebreas, eran hebreos que estaban en otro lugar, esa es otra pregunta, pero que por eso se va a hacer tanta referencia en el libro al sacerdocio levítico, por eso se va a hacer tanta referencia en el libro a las promesas del antiguo pacto. También se va a hacer referencia a todo el linaje de Aarón y también al sistema de sacrificios que se practicaba en el antiguo Israel. Así que continuamente se va a estar hablando de culturas en el pueblo de Israel, del pueblo hebreo, y esto evidentemente era entendible para un pueblo hebreo. Segunda pregunta, y yo creo que me adelanté un poquito, la segunda pregunta es que ¿dónde estaban esas personas? Pues todas las opiniones concuerdan en que estaban en Italia. Aunque hay algunos que piensan que estaban en otro sitio, realmente todos están de acuerdo, la gran mayoría de que estaban en Italia. Eran grupos de judíos que estaban en Italia y necesitaban la exhortación, necesitaban la guianza acerca de la persona de Jesucristo. ¿Cómo estaba? La tercera pregunta, la vida espiritual de esos hebreos. ¿Cómo era la vida espiritual de esos judíos? Bueno, esos judíos que habían abrazado el cristianismo, estaban caminando con Jesús, pero ahora habían llegado a un punto donde ellos estaban considerando alejarse de Jesús, apartarse de Jesús para volver a hacer un especial énfasis en el judaísmo, en la cultura judía, en la práctica del judaísmo. Así que por eso el escritor comienza a hablarle de qué es lo que ellos tienen que hacer y cómo no deben regresar atrás. Así que había ese grupo dentro de los creyentes, estaba otro grupo dentro de los creyentes que eran los que confesaban caminar con Jesús, pero estaban muy faltos de convicciones. Así que ellos decían, somos creyentes, somos cristianos, pero realmente no tenían una fe bien fundamentada y profunda y bien cimentada en su corazón. Y vamos a añadir a esto, por supuesto, que había una persecución al cristianismo. No una persecución al extremo, no una persecución hasta la sangre, como dice aquí en el libro de Hebreos, pero sí era presión para su vida. Así que en medio de esa situación, en medio de ese contexto, pues se habla a ellos y se les exhorta a que comiencen a mirar a Jesús, que se aferren a Jesús y que comiencen a dejar
dejar a un lado esa opinión que ellos tenían de que el judaísmo era el que le garantizaba a ellos la salvación y era la riqueza más grande que ellos tenían. Y ahora el escritor le dice, no, la riqueza más grande que ustedes tienen no es el judaísmo ni las tradiciones judías. Lo que ustedes tienen, la mayor riqueza es que ustedes conocen a Jesús. La mayor riqueza es que ustedes tienen a Cristo en su corazón. Así que les exhorta a seguir hacia adelante y no mirar atrás. Eso implicaba algo. Y hay un escritor, un comentarista contemporáneo que se llama William MacDonald, y él habla de las implicaciones de lo que se estaba hablando en esta carta. Y quiero citarla textualmente y mire lo que dice. Dice, esto implica que él les estaba exhortando dejar las sombras por el cuerpo. Dejar las sombras por el cuerpo, el ritual por la realidad, lo provisional por lo definitivo, lo temporal por lo permanente. En otras palabras, lo bueno por lo mejor. Él no le está diciendo, no, el judaísmo es malo, las raíces hebreas que ustedes tienen son malas, son buenas y ustedes pueden conservarlas y ustedes pueden acariciarlas, pero lo más excelente, lo más grande es el Señor Jesucristo. Es Dios. Así que déjeme decirle que esto no era nada fácil, amado. Decirle a un hebreo que se desligara del judaísmo, esto tenía implicaciones muy serias. Que se desligara del judaísmo y aceptara a Jesús como su salvador personal. Acuérdese que el pueblo de Israel no había reconocido la figura mesiánica en Jesús. Ellos todavía esperan otro Mesías. Ellos todavía esperan un Mesías político y en ese tiempo que los liberara de Roma. Así que Jesús viene con otra óptica, viene con un reino espiritual y ellos dicen, no, este no es el Mesías, este es un impostor. Así que para un hebreo decir, yo creo en Jesús y voy a dejar a un lado el judaísmo, esto traía implicaciones muy serias. ¿Y cuáles eran las implicaciones? Quiero enumerárselas, quiero citárselas. Número 1, perdía los derechos familiares. Número 2, era excomulgado de la congregación de Israel. Número 3, perdía su trabajo. Número 4, era desposeído de sus bienes, era desheredado un judío que al confesar a Cristo. Número 5, dice, recibía torturas mentales y desprecio de sus coterráneos, de sus amigos más cercanos. Recibía el desprecio, escarnio público y finalmente, en algunos casos extremos, eran encarcelados y hasta martirizados. Así que no era una situación bien tensa. Y en medio de ese ambiente, el escritor le dice, pero hay que aferrarse a Cristo porque vale la pena caminar con Jesús. Vale la pena caminar con Jesús. Vale la pena cualquier sacrificio. Vale la pena perder cualquier cosa por tal de ganar aquello que es lo más excelente. ¿Entienden eso? Ahora, ¿qué era lo que perdían ellos? Porque déjame decirle que los hebreos presumían de tener una gran riqueza. Ellos presumían de tener una gran herencia. Y cuando ellos observaban toda la herencia que ellos tenían, lo que quedaba detrás era una pregunta que ellos pronunciaban, que ellos le lanzaban a los cristianos. Decían, mira, nosotros tenemos todas estas riquezas, nosotros tenemos toda esta herencia. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Bueno, pues déjeme decirle que el libro de Hebreos responde esa pregunta. Y lo responde de manera eficiente. ¿Qué era lo que tenían? ¿De qué presumían los hebreos? Se lo voy a citar. Ellos presumían de una herencia profética. Ellos eran herencia de los profetas. Ellos presumían, número 2, de todo... De tener una conexión con los ángeles, de haber visto a los ángeles obrar directamente en su pueblo, en su nación, y de ser parte de la historia de Dios. Número 3, tenían una asociación muy íntima con el legislador Moisés, con el caudillo militar Josué. Tenían también la gloria del sacerdocio arónico. También tenían el templo, el pacto de la ley. Tenían el día más importante en el pueblo de Israel, el día de la gran expiación, el día del Yom Kippur. Ese día se daba un sacrificio, se oficiaba un sacrificio que alcanzaba el perdón de todo un año del pueblo. Y ellos decían, toda esta es nuestra herencia. ¿Qué tienen ustedes? Tenemos las promesas en el antiguo pacto, tenemos la relación con Moisés, de nosotros son los patriarcas, de nosotros son los profetas. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes, cristianos? ¿Qué tienen ustedes, seguidores de Jesús? Y el libro de Hebreos entonces responde qué es lo que nosotros tenemos. Mire qué es lo que nosotros tenemos. Tenemos uno mayor que los profetas.
Tenemos uno mayor que los ángeles. Tenemos uno mayor que Moisés. Tenemos uno mayor que Josué. Tenemos un sacerdote mejor que Aarón. Es sumo sacerdote. Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos un mejor santuario. Tenemos mejores promesas. Tenemos un mejor pacto. Y tenemos un sacrificio sustituto que vino a comprar el perdón. No por un año, sino por toda una eternidad. Ese es Jesucristo. Tenemos mejores promesas en Él. Tenemos lo mejor en Jesús. Una mayor herencia. Una mayor herencia. Y eso es lo que el escritor está diciendo. Ahora, esta herencia era nada más, este punto era nada más importante para los hebreos conocerlo. ¿O es necesario que nosotros los cristianos de occidentales y nosotros los creyentes del siglo XXI también lo entendamos? Claro, por supuesto que es importante que tú y yo lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos herencia con Él. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, amado hermano, ahí no dice en esa escritura, en Juan 3:16, no dice porque de tal manera amó Dios de manera exclusiva a la nación de Israel, para que todo israelita que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice así, dice amó Dios al mundo. Y en ese mundo está incluido usted y estoy incluido yo. Estamos incluidos los gentiles. Dios nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted lo recibió, si usted cree en su nombre, usted puede recibir la herencia de hijo de Dios. Usted está ahí, le ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Así que en medio de esa situación se le está escribiendo a esos hebreos para que consideren la mayor riqueza. Pero eso me permite entonces a mí entrar en ese punto que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Yo no sé si nos va a dar tiempo, pero al menos hoy vamos a introducir el primer punto. ¿Y cuál es la idea que el escritor de Hebreos le está diciendo? Ya que ustedes entienden, ya que saben que hay algo mejor, lo que tienen que hacer no es otra cosa que asumir el mandamiento de estar firmes en Él. Asumir el mandamiento de estar firmes en Jesucristo. Escuche bien, no es algo opcional. Él no les da esto algo como algo secundario. Esto es un mandamiento. Él le dice, por tanto, manténganse firmes y sin fluctuación en la profesión de vuestra esperanza, sabiendo que fiel es el que prometió. Es algo mandatorio, es nuestra responsabilidad. Tenemos que poner toda nuestra voluntad, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y empeño en mantenernos firmes en la fe que hoy confesamos, en la doctrina que hemos abrazado, en las convicciones que tenemos. ¿Por qué? Porque podemos correr el peligro de alejarnos de las bendiciones de Dios y extraviarnos el camino, perder el camino, incluso perder la comunión con Él. Y tenemos que ser muy cuidadosos en ello. Tenemos que tener una especial atención en ello y aferrarnos a esa esperanza que Él nos ha dado. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza que Dios nos ha dado? Bueno, el apóstol Pablo dice que la esperanza nos está reservada en los cielos. Nos está reservada en los cielos. Es una vida eterna de gozo permanente con Dios. Es la salvación de nuestra alma. También dice, cuando Tito le escribe a Tito, dice lo siguiente, dice que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Que ya sea que Cristo regrese por su iglesia, sabemos que nos vamos con Él. O ya sea que nos toque a nosotros partir con Él porque nos llegó o se acabó el tiempo de nuestro peregrinar. Saber que vamos a la presencia de Dios y tenemos que aferrarnos a esa esperanza. Tenemos que abrazarnos a esa esperanza, amado. Y eso es lo que le está diciendo el escritor de Hebreos. Manténgase aferrado a esa esperanza. No la suelte, no la abandone. Y ciertamente existe muchas veces un conflicto para que usted y yo no estemos firmes en la fe. De hecho, los Gálatas también se les escribe en un momento. Pablo le escribe precisamente reafirmando esta idea, porque también ellos en un momento determinado decidieron
volver a mirar el judaísmo y la circuncisión y todas esas prácticas como algo necesario para la salvación de sus almas. Y Pablo le dice, un momento, están confundidos. Yo no digo que ustedes abandonen la fe judía, pero ustedes tienen que aferrarse en Cristo y tienen que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no volver al yugo de esclavitud. Mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿cuáles son los enemigos que conspiran, amados? ¿Cuáles son los enemigos que conspiran para que nosotros no estemos firmes en el camino de la fe? Para que nosotros no estemos firmes en esta esperanza. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros sabemos que el diablo es nuestro enemigo y que va a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para provocar el extravío en nuestra vida. Para que cambiemos la dirección, para que busquemos otro punto, para que nos vayamos de la presencia de Dios, de la conexión con Él, del camino santo. Él lo va a hacer todo. Él te va a mandar tentaciones, Él te va a mandar pruebas, situaciones difíciles, Él te va a mandar incluso hasta persecución y desánimo. A pesar de que nosotros tenemos al diablo, también hay otro enemigo que está muy cerca de ti. Es más, duerme contigo toda la noche. No es tu esposa, no mire para el lado. No, porque había a Pancho queriendo mirar para el lado. No, ese enemigo somos nosotros mismos. Nuestra naturaleza que tiende a hacer el mal, esa naturaleza caída, apartada de Dios, con la cual tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. Y eso lo revela la Biblia, amados, dice el escritor. Pedro dice, amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos batallen, absténganse de todos los deseos de la carne, que batallan contra el espíritu, que batallan contra el alma. Y Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice, oye, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco quieren ni pueden hacerlo. Y el hombre carnal no puede agradar a Dios. No puede. Romanos capítulo 8, usted puede corroborarlo. Así que continuamente tengo que batallar contra ese deseo de hacer lo malo. Continuamente tengo que batallar. Y tengo que llevar toda mi mente y todo mi pensamiento a la obediencia a Cristo, a la palabra de Dios, precisamente para mantenerme firme. Porque puedo correr el peligro, amado, de perderlo todo. De perderlo todo. Y la Escritura, hay fundamento. Hay fundamento de lo que estoy hablando. Cuando nosotros leemos esta misma carta, capítulo 3 del libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 14, mira lo que dice. Dice el escritor, porque somos hechos participantes de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tú y yo somos hechos participantes de Cristo. Participamos de la misma bendición de Él. Somos coherederos con Él. Somos hermanos de Él. Es nuestro hermano mayor. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza la que hemos tenido desde el principio. Nosotros somos participantes con Cristo con tal que permanezcamos firmes en la confianza en Él. Hermano, el escritor le dice, hay que aferrarse a la fe, hay que aferrarse en la esperanza. Número 2, le dice, pero no estén fluctuando en ella. Dice, no solamente estén firmes, sino no estén fluctuando. No vayan de un lugar a otro. No estén oscilando de un lugar a otro. No solamente queden firmes pensando de que hay un enemigo interno que va a batallar para apartarse, sino está haciendo una referencia a otra clase de ataque que viene a nuestra vida. Cuando hay una mentalidad que está fluctuante, cuando hay una mentalidad que oscila, cuando se divide entre dos pensamientos, cuando duda. Por eso está diciendo, cuidado, porque la duda te puede llevar a perder la salvación, te puede llevar a la miseria, te puede llevar a ser un miserable espiritualmente y a ser una marioneta del enemigo. Donde quiera te mueve y donde quiera te lleva. Amado hermano, hay personas que viven de esa manera fluctuante. La Biblia habla de esos hombres. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no puede agradar a Dios. A esas personas fluctuantes que hoy están arriba, mañana están abajo. A esos creyentes que hoy se comen el mundo y saben que Dios está con ellos, pero mañana, porque las cosas no salieron como ellos tenían planificado, o porque hubo algunos movimientos que ellos no se esperaban, ahora dicen, ay, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no está conmigo, ay, la bendición de Dios me abandonó. No, eso es fluctuar en dos pensamientos.
esos creyentes se convierten en marionetas del enemigo y pierden las bendiciones de Dios. Pierden las bendiciones de Dios. Cuidado con la duda, amado. ¿Cuál es el consejo que quiero traer a la iglesia? Para que no estés en dudas. ¿Cuál es el consejo? Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corintios, capítulo 2. Para cuando vengan esas dudas a tu mente. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, las armas que tú y yo tenemos, las armas de nuestra milicia, no son carnales. No son carnales. No son los recursos humanos. No son la habilidad mental. No es las conexiones que tenemos. Esas no son tus armas. Dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que tú y yo tenemos son armas espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amado, cuando tú estés pasando por esa situación, usted tiene que entender, cualquiera que sea, que usted tiene armas espirituales. Usted no tiene que rebajarse al mismo nivel del mundo. Ay, me dijiste esto, te voy a decir aquello. Ay, me tiraste agua para el patio, te voy a tirar agua para el tuyo. Tú tienes armas mal. Me respondiste mal, te respondo mal. No me llamaste, no te llamo. Me pusiste mala cara, te pongo mala cara. Oh, no. Tú tienes armas más grandes. Tú no te puedes rebajar a eso. Tú no te puedes rebajar a ese nivel. Porque Dios te ha puesto en un nivel más alto. Tú tienes que utilizar tus armas espirituales y llevar tu mente a la obediencia a Jesús. Y no dejar que el enemigo anide semillas de miseria en tu mente. Tu mente no es un basurero. No es un basurero. Purifícala, santifícala. ¿Cómo? Acercándote a Dios, número 1. Y esa es la primera exhortación de este mismo texto. Son 3 exhortaciones del mismo texto, del capítulo 22, 23 y 24. Acercándote a Dios, acercándote a su palabra, número 2. Y congregándote, ahí está la tercera. Y congregándote, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque apenas tenemos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo no voy a la iglesia. Ahí no voy más. No, porque el hermano me miró mal. Y él me miró mal. Porque yo sé por qué me miro mal, porque él está pensando que esto es... Porque yo hermano, wow. ¿De verdad que tú sabes por qué te miro mal? Porque lo único que tú sabes, ciencia cierta, es que te miró mal. Las razones tú no las sabes. Porque nadie puede leer la mente aquí de nadie, excepto Dios. Pero tú estás, no, yo, ¿por qué me dijo? Porque yo saqué, porque yo sé. Y nos volvemos paranoicos. Dios no quiere eso. Sanar nuestra mente. Y llevar nuestra mente a la obediencia a Cristo. La Escritura dice, en todo lo honesto, todo lo puro, todo, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna en ello, en esto pensad. En esto pensad. Y es por eso que te dije, acércate a Dios, acércate a la palabra y congrégate. Porque cuando tú estás en la calle, ¿cuántos argumentos no trae el enemigo a tu mente? ¿Cuánta duda trata de sembrar? ¿Cuánta miseria trata de poner ahí, de depositar ahí? Y si le damos curso, entonces vamos a morir espiritualmente. Pero ¿dónde nosotros nos desintoxicamos? Cuando nos acercamos a Dios en su presencia en oración. Cuando venimos a su palabra, todo argumento inconsistente se derrumba. Y cuando estamos en la casa de Dios, yo me abandono en la adoración a Dios y yo dejo que Él me hable. Y eso me levanta, amado. Eso me levanta, eso me fortalece. Entonces, amado, el escritor nos dice hoy, acércate a Dios, acércate a su palabra y congrégate con frecuencia. Congrégate con frecuencia. Y por último, nos ofrece un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Mira el fundamento. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Ahí viene. Porque fiel es el que prometió.
Ahí descansa nuestra fe, en la fidelidad de Dios. Él ha prometido, mire amado, Dios no es un ser ambivalente. Dios no es un ser bipolar. Dios no está hoy de una manera y mañana está de otra. Si Dios nos ha prometido que va a ser nuestro guardador, usted puede ponerle un cuño de aceptación que Dios te va a guardar. Si Él te ha prometido ser Jehová Jireh, Jehová que suple, Jehová que sustenta, que te da tu pan, Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te ha dicho que te protege, que eres su hijo, que te guarda, eso es real. Él es fiel a sus promesas. Ninguna de ellas falla. Ninguna de ellas falla. Y mira, el hombre promete y no cumple. La gente hoy está contigo y no está. Hoy te tienen en un pedestal, mañana te ponen en el fondo de un hoyo. Hoy te opinan bien de ti, mañana no. Pero Dios no cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza. La Escritura dice, somos nosotros infieles, pero Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando nosotros leemos la Escritura vamos a ver su fidelidad por todas partes, Antiguo y Nuevo Testamento, su fidelidad. Y en el epílogo del Nuevo Testamento, ya en el día final, cuando Juan tiene las visiones del Apocalipsis, usted sabe qué es lo que dice Juan, que dice que su nombre es fiel y verdadero. Él es el testigo fiel. Juan dice, y vi los cielos abiertos y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un nombre, fiel y verdadero. Ese es su nombre. Dios promete y cumple lo que promete. Dios es fiel en guardarnos. Cuando tú vas al registro de Dios, cuando tú vas al récord de Dios, al expediente de Dios, ves fidelidad en cada línea de la Escritura. Le prometió hijo a Abraham, le prometió ser luz a las naciones, le prometió que iba a levantar una descendencia que ni las estrellas se podían comparar, y lo hizo. Ahí está la nación de Israel, ese es el padre de la fe, ese es el patriarca. Le prometió a través de Jeremías al pueblo de Israel que iban a ir cautivos a una nación, pero que los iba a sacar de esa nación y los iba a llevar de nuevo de regreso a Judá. E iban a edificar su segundo templo, iban a adorar a Dios. No importa, en los 70 años regresaban, y así se cumplió. Prometió en el libro de Génesis capítulo 3 que aunque allí era un momento crítico, era un momento de dolor, porque la humanidad estaba ahora mismo adentrándose en un camino de miseria y de pecado. Él le dijo, ok, la serpiente ha mordido a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer le va a pisotear la cabeza. Esa promesa en el comienzo, esa promesa al inicio de la historia se cumplió hace más de 2000 años, amado. En la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario, le dio un pisotón fuerte a la serpiente, que es el diablo, y nos redimió a todos nosotros. Somos bendecidos y victoriosos por la victoria de Cristo Jesús. Por la victoria de Cristo Jesús. Hay promesas cumplidas, y lo cumple porque su carácter está en juego. Lo cumple porque su fidelidad porque es intrínseco a su persona, porque Dios no se va a negar a Él mismo. Hoy yo puedo decirle a usted una cosa, mañana le puedo decir otra, pero Dios siempre va a decir lo mismo. Y finalmente, amado, ¿cuál es la perspectiva que presenta el escritor? Finalmente, por eso el versículo 24 también lo leí. Y dice, considerándonos unos a otros y estimulándonos al amor y a las buenas obras, alentándonos unos a otros y mirando que el Señor, el día del Señor está cerca, mirando que el Señor se acerca. Y cuando te sientas en un momento determinado estimulado a decir, no voy a amar, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, pensar que el Señor viene, que Él está por regresar, Él ha de venir a su iglesia, a buscar su iglesia. Hay veces los creyentes viven de una manera como si Cristo nunca fuera a venir. Amado, y si hay algo que nos decía Martín Lutero, debemos trabajar como si Cristo fuera a tardar 1000 años, pero debemos vivir como si Cristo fuera a venir hoy mismo. Y yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero si usted se ha hecho esa pregunta, yo me la he hecho 1000 veces y hay veces tiemblo cuando me la hago. Usted sabe por qué. ¿Qué pasaría si Cristo viniera en este justo momento? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué es la iglesia? Lo responden esos últimos versos. Por eso es la adoración corporativa, por eso es la comunión de los santos. No son las 4 paredes. Por eso dice, estimulándose cada uno al amor, estimulándose cada uno a hacer lo correcto, estimulándose cada uno a animarse. Porque la iglesia, amados hermanos, yo sé que algunos cuando le dicen que es la iglesia van a pensar que eso es el cuerpo de Cristo, y eso es una buena definición.
Es una definición correcta. La iglesia no son las paredes de este templo. La iglesia es el cuerpo de los redimidos, es los santos que han sido santificados por la sangre del Cordero, limpiados y justificados. Esa es la iglesia, tú y yo. Pero además de eso hay un principio que se deja ver entre líneas en esa escritura, y es que la iglesia es una familia. Es una familia. Mira, amado, aunque la iglesia maneja presupuesto, la iglesia no es una empresa. Aunque la iglesia hace buenas obras y ayuda a los necesitados, la iglesia no es una agencia de benefactora. La iglesia no es una agencia de bienestar social. Aunque la iglesia adora y canta y hace manifestaciones artísticas, la iglesia no es un show ni un teatro. La iglesia es una familia. Es una familia. Y se mantiene. Y no lo estoy diciendo como quien llena un espacio, porque yo creo que hay escritura que nos apoya que la iglesia es familia. Y en medio de la alabanza cantábamos uno. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Y cuando Pablo escribe a los colosenses le dice: entre tanto háganle bien a todo el mundo. Háganle bien a todos. Estamos llamados a hacer luz y estamos llamados a hacer bien todo, a creyente y no creyente. Usted está llamado a hacerle bien. Si usted le puede tender la mano a uno que es creyente, usted se la tiende, y a uno que no es creyente también se lo tiende. Pero dice Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. Somos una familia. Entonces, una familia que se respete, un padre que se respete, no se alegra cuando su hijo se cae y se da golpe, sino que le duele cuando el hijo se cayó. Y lo levanta y limpia las rodillitas del niño y le pone un ungüento, le pone ahí los rojacetil, ya eso creo que está contraindicado, y lo lleva al médico, ¿sí? Pero no se alegra, te caíste. Y yo, amado, si soy familia, yo no me puedo doler con la caída de un hermano. Es más, te voy a ir un poquito, voy a correrte la línea. Yo no me puedo esperar y estar avisorando la caída de un hermano. Tú verás, él se va a caer. Tú verás, déjalo que siga. Y hay gente que espera en la caída de alguien. Eso no es cristiano. Hay gente que espera que el pastor caiga, porque un día el pastor predicó que no me gustó y me tiró una puya. Él le va a salir un cáncer. ¿Lo verás? Lo vas a ver boqueando. Se metió con un hijo del Altísimo. ¡Aleluya! ¿Qué es eso, man? ¿Tú le dirías eso a tu hijo? Porque a veces mi hijo se me ha portado mal y he tenido que regañarlo. Pero aunque lo regaño, lo amo. Y no he podido estar de acuerdo con ciertas cosas, pero lo amo. Y es mi familia. Y lo tengo en mi casa. Y le doy el plato de comida. Y lo abrazo, lo amo, lo beso. Me acuesto con él. Y veo una película con él. Entonces, amado, somos la familia de Dios. Y no estamos para mordernos y destruirnos, sino para amarnos. Si la iglesia entiende ese principio, vamos a ser indestructibles e indetenibles. Si la iglesia conserva ese principio, porque hoy por hoy en el mundo donde las personas no conocen al Señor, hay familias que son disfuncionales. ¿Sí o no? Ese no es el plan de Dios. Porque fíjense si es el plan de Dios la familia, que cuando Dios creó al primer hombre, no creó un estado, no creó un gobierno, no creó estructuras políticas, Dios creó una familia. Dios creó una familia. Y la visión de Dios es que esa iglesia pueda llegar a ser una familia, la familia de la fe, la familia de Dios, donde yo me alegro con el buen resultado que ha tenido mi hermano. Yo me alegro y me gozo cuando es bendecido. Yo no puedo tener envidia porque él tiene ciertas cosas que yo no tengo. Que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, que Dios lo guarde. Qué bueno que mi hermano está levantando en la vida. Qué bueno que mi hermano está batallando. Qué bueno que el Señor lo está usando. Porque no puede haber un espíritu de competitividad en la iglesia. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Yo no puedo querer ahora ser cantante, o yo no puedo querer ser baterista, o no puedo querer ser pianista, porque no soy. Y yo tengo que saber cuál es mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo, y amar al que hace otras cosas, y elogiarlo y bendecirlo, y orar por él para que Dios lo siga usando para su gloria y su honra. Si la iglesia aprende ese principio, número uno, cerramos brechas para el diablo.
Número 2, edificamos a los creyentes, porque ese que llegó, que viene de una familia disfuncional, donde no sabe lo que es el amor de un hermano, donde no sabe lo que es el amor de un padre, donde la madre lo tiraba para la calle desde chiquito a buscarse la vida y regresar a las 12 de la noche, cuando llega a la casa de Dios, encuentra el amor paternal, el amor de los hermanos, y es un amor desinteresado. No te están viendo como un número, no te están viendo como alguien que le puede resolver ciertos problemas, te están viendo como alguien a quien amar y respetar y bendecir y edificar. Amado, si nosotros tenemos esa visión, vamos a hacer de impacto en la sociedad que estamos viviendo. Vamos a hacer de impacto en este planeta. La iglesia tiene que entender de que somos la familia de Dios, y como tal cosa debemos funcionar, amado. Usted sabe que estos han llegado 69 años y van a pasar más si Cristo no viene antes. Van a pasar más y la iglesia va a seguir militante, porque yo estoy confiado que es de Jesús. ¿Y qué la sustenta? La obra no es de ningún hombre, los hombres pasan, vienen y van, pero Jesús permanece para siempre. Ningún movimiento que sea de Dios se sustenta por la presencia de un líder. Los líderes son buenos, Dios los usa, pero mañana se van también, porque son mortales y mueren y se enferman y se envejecen. Pero Jesucristo queda, y ese es el que nosotros tenemos que estar afianzados. ¿Y cuáles son las demandas de Él? Que el que está a mi lado no es mi enemigo, que el que está a mi lado no es el opositor con el que tengo que competir, que el que está a mi lado es mi hermano. Y en un momento determinado va a ser mi escudero. En un momento determinado me va a consolar, me va a animar, me va a dar ungüento. En un momento determinado me va a reprender. Pero va a ser siempre para mi bien. Va a ser siempre para funcionar como familia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.